¿Cómo están? El lunes 29 de mayo de 2023 es el podcast Política para Adultos del Líbero, como cada lunes con Pepe Out y Jaime Berolio analizando la política. En general la política nacional, pero hoy día déjenme partir con un tema internacional, con las elecciones en España, porque todos sabemos que la política chilena y la política española a veces parece como si se reflejaran en un espejo, ¿no? Hay muchas cosas que se parecen, hay analogías que es perfectamente posible hacer, esto de tener dos izquierdas y dos derechas, parece una cuestión muy elocuente, y además el hecho de que la fuerza política que nos gobierna, el Frente Amplio, parece haber tomado de Podemos, ¿no? Este movimiento político, este partido español, parecen haber sido sus inspiradores en muchos efectos. El punto, Pepe, déjame partir contigo esta semana, es que a Podemos le fue muy mal, en torno al 2%, y hay quienes dicen que eso podría, esta ola que parecía que venía desde España hacia Chile y empieza a retroceder, que empieza a retroceder en Chile con el plebiscito del 4 de septiembre, luego el 7 de mayo, y que parece que pasa lo mismo en España, que esa ola de esta izquierda, podríamos decir, nueva, entre comillas, o neo-marxista, no sé cómo definirla, estaría en retirada en todas partes. No sé cómo analizas tú lo que pasó en España ayer, Pepe. Bueno, evidente que ya venía naufragando. Recuerda tú, Pablo Iglesias renunciando después de las anteriores municipales. El partido que él encabezó se queda fuera de Madrid, donde tuvo mucha potencia, y obtiene 1,98% de los votos a nivel nacional, en un escenario además de fragmentación de la izquierda extra socialista. Porque la paradoja es que lo que nosotros leemos, y la prensa lee, como suele ocurrir, como un viraje, la verdad es que no es tal si uno mira bien las cifras. Porque cuando el Partido Socialista gana la elección, hace el 2019, hace 4 años, la gana obteniendo 28% de los votos. Y en esta elección sacó 28,1% de los votos. Y el partido que perdió, que fue el Partido Popular, sacó 20,8%. Con una ultraderecha, Vox, de 15%, y con un partido Ciudadanos, equivalente a Evópoli, digamos, se hermanaron en algún momento, con casi 7%. ¿Y qué pasó? El Partido Popular creció del 20,8 al 31,5, es decir, 10, algo puntos. Pero Vox retrocedió del 15 al 7, y Ciudadanos retrocedió del 6,8 al 1,3. Es decir, finalmente la suma de los partidos de derecha es básicamente lo mismo. Si estos números se tradujeran en escaños, estaríamos frente a una situación equivalente a la que tuvimos hace 4 años atrás, es decir, gran dificultad para conformar mayoría. No es que haya habido una marea, ¿ah? Como sí la hubo en la elección última en Chile. Son movimientos menores, pero claro, tú sabes que el sistema electoral, además municipal, es radicalmente distinto del nuestro. Primero se compite con listas cerradas. El cabeza de la lista o la cabeza de la lista se convierte en alcalde o alcaldesa si saca más de 50%, y si no lo saca, entre los concejales, y por lo tanto hay pactos, ¿ah? Y si nadie tiene los votos, bueno, es alcalde la cabeza de la lista más votada. Entonces hay mucho de alianza, mucho de política, y por supuesto, el Partido Popular necesita en algunas autonomías y en algunos municipios del aporte de Vox. Y lo mismo pasa con el PSOE. Ahora, es cierto, el Partido Socialista perdió buena parte de las capitales más relevantes, perdió Sevilla y Valencia, que son muy importantes, el último bastión que le quedaba en Andalucía,
Pero fíjate que yo no veo que las cosas, la rueda de la fortuna la haya clavado alguien. ¿Ah? Y no por nada, Pedro Sánchez llama inmediatamente a elección, porque además, entre tanto, asume la presidencia de la Unión Europea y por lo tanto va a hacer campaña desde esa tarima, digamos, de presidente de la Unión Europea. Y porque las elecciones habrían sido en diciembre, pero tú Claro, sabes, le adelanta a julio. España, en España tú puedes adelantar y el 23 de julio hay elección. Y todo indica, fíjate, que vamos a entrar en un escenario de gran dificultad de conformar gobierno, como el que ya vivimos. Acuérdate tú, hubo que repetir elecciones incluso porque no se constituían gobiernos mayoritarios. España está en un equilibrio político, creo yo, hace mucho rato, y nadie establece una hegemonía nítida. Ahora, lo que sí para mí son dos elementos que podrían alimentar la reflexión chilena. Primero, la recuperación del Partido Popular respecto de Vox. El Partido Popular vuelve a ocupar el centro de la escena, como decía su líder, y achica a Vox a la mitad respecto de las parlamentarias que había sido, imagínate, pues se puso en 15% contra 20, o sea, muy cerca del Partido Popular, y ahora es 31 contra 7. Es decir, vuelve a ser un partido importante, pero claramente subordinado. Y por otro lado, el naufragio de Unidas Podemos se llama ahora, ¿ah? Claro. Y producto no solo del deterioro de su adhesión, sino que la fragmentación. De hecho, en estos 10 días, desde la convocatoria de hoy, tienen que definir los distintos partidos si compiten solos o compiten unidos. ¿Ah? Y por supuesto se desató inmediatamente una fuerza para que la izquierda, más allá del PSOE, se una en una sola plataforma, porque si no corre el riesgo derechamente de desaparecer. Ahora, cualquiera que gane, Eduardo, va a tener que tejer con los distintos movimientos y partidos de las autonomías para conformar mayoría. Y eso es extremadamente difícil porque varios de ellos son ultranacionalistas. Están los vascos, están los catalanes con sus distintas formaciones, están los gallegos, en fin. Y eso hace a la dificultad. ¿Mm? Claro. Jaime Belolio, ¿cómo ves tú las elecciones de ayer que, bueno, la derecha en general la ha salido a celebrar? Bueno, obviamente tienen mucho que celebrar, ¿no? Efectivamente lo que se ve es que hay un golpe, como dice Pepe, no es una marea, pero sí hay un deterioro muy significativo del PSOE, particularmente de Podemos, y esta agrupación, llamémosla así, que es como un nuevo conglomerado, ¿no? Porque se dividieron entre ellos en distintos partidos, y hay algunos que antes tenían como que conformaban todos los votos, ahora están divididos entre 500.000, 300.000 votos cada una de estas distintas organizaciones, pero pierden una fuerza electoral gigantesca, sobre todo, llamémoslo así, en las más emblemáticas. Les va mal en las autonómicas. Cuando uno mira los resultados, se da cuenta que de las 12 autonómicas, este espacio de izquierda que le llamaron, ¿no? Bajaron en absolutamente todos los lugares, desde un 50% que bajaron en Baleares hasta un 12% que bajaron en Madrid. Y Madrid es donde tenían la mayor cantidad de votos, después con la Comunidad Valenciana, que decía Pepe. El PSOE baja prácticamente en todos los lugares, pero en algunos baja poquitito, como por ejemplo en Madrid, que está ahí como casi lo mismo en la Comunidad de Madrid, no en la ciudad de Madrid. Y en algunos otros crece, pero muy chiquitito, por ejemplo en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, lo que ocurre es que Ciudadanos cae a la mínima expresión, el PP sube muchísimo y Vox también sube. Lo que pasa es que sube mucho menos Respecto de las que... municipales, claro. Claro, sube mucho menos que lo que hace Vox. O sea, perdón, Vox sube mucho menos que lo que hace el PP y por tanto lo que se ve es completamente distinto y además marcado muy fuertemente por Madrid, ¿no? Aquí por la ciudad de Madrid, en donde
el PP saca un 85% más de lo que sacó la vez pasada. Y eso es algo, obviamente, que marca el resto de la política. Muchas cosas, obviamente, que poder mirar. De partida, como bien decía Eduardo al inicio, hubo un momento en donde la política española lo que decía es que iba a ser Ciudadanos y Podemos, iban a ser la hegemonía de la política. Y hoy día Ciudadanos prácticamente desapareció y Podemos ha ido sistemáticamente cayendo hasta no desaparecer, pero sí estando en un estado de fragmentación muy, muy, muy fuerte, en donde, por ejemplo, el partido de Esquerra Republicanos, que es como el que se comió el pedazo más grande, digamos, de esta posición de izquierda, que tiene como vocero a Rufián en el Congreso, a quienes nos gusta a veces ver parte de los debates, digamos, del Congreso. Rufián es uno de esos que debate permanentemente, bajó un 35%. O sea, es un palo muy fuerte, llamémoslo así, a los monos peludos. En donde se nota que ahí hay un castigo ideológico y creo que también hay un castigo, por lo que he leído de la prensa y también he consultado a un par de amigos españoles, al gobierno, a la gestión de gobierno y por tanto de la coalición de gobierno. Creo que el llamado a elecciones es una especie como de all-in, ¿no? Como se diría en póker. Es como, bueno, nos fue pésimo, vamos por todas, porque de lo contrario, yo creo que en eso tiene razón Sánchez, en que si no lo hace, queda con muy poca capacidad de poder gobernar. Y entonces alargar ese martirio, digamos, puede ser mucho peor para el mismo PSOE y la disputa que va a tener que tener con Podemos. Y por tanto llamar a elecciones como que hace que esta fue la semifinal, digamos, y la final va a venir en un rato más. Y yo diría de algunas elecciones para Chile, bueno, podemos seguir hablando de eso, pero la primera es que así como se esperaba que fuera Ciudadanos primero y después Podemos, Ciudadanos aparece Vox que tenía esta intención de comerse, digamos, al PP, bueno, parece que a la derechita cobarde de España no le fue mal, como le llamaba Vox. Y entre otras cosas fue por la consistencia de ciertos argumentos, en que algunas de sus figuras jugaron un rol muy relevante, como es Díaz Ayuso en Madrid, como es Cayetana, que ha estado invitada por el libro varias veces, y ellas conforman una manera de enfrentar, en vez de a Vox, es enfrentar al PSOE. De hecho, ni siquiera es a Podemos, porque dan como por perdido a Podemos, y enfrentan al PSOE. Y lo primero que dice Feijóo, dice, claro, todavía no está completamente desmantelado Sánchez. Entonces siguen poniendo el objetivo en que lo que hay que hacer es ganarle a Sánchez. Entonces ahí Sánchez también hace bien en hacer esa confrontación para que se junten las izquierdas contra las derechas. Pero bueno, ahí hay enseñanzas que uno tiene que sacar, particularmente para personas como yo que somos de Chile Vamos, en donde mantener una posición, a pesar de que coyunturalmente puede ser difícil, coyunturalmente puede ser complicado porque la marea puede ser distinta, sí en el largo plazo puede rendir un rédito que es más consistente. Eduardo, Sí, Pepe. una noticia al margen que revela la diferencia entre una competencia nacional como la elección de diputados y una competencia local como la elección de concejales y alcaldes, porque tú necesitas estructura, necesitas territorio. Entonces, cuando Vox emerge como la gran fuerza con 15% en diputados, se espera que luego venga la elección municipal y eso se traduzca en una importancia similar, sin embargo se va a la mitad de los votos. Es decir, otra cosa es entonces una competencia a ras de tierra, donde tú tienes que tener candidatos y rostros concretos en todas las comunas, que son miles por lo demás en España. A propósito de esta elección, déjame venirnos a Chile, que probablemente lo que está queriendo Pedro Sánchez es convertirlo en una especie de plebiscito, ¿no? y de polarizar las cosas para que en fondo se enfrenten derecha con izquierda. Nosotros venimos de una elección que tenía un espíritu medio plebiscitario y todo indica, después de lo que pasó el fin de semana en el PPD, que el PPD de alguna manera, no de alguna manera, explícitamente dice, mire, hagamos una lista conjunta con todas las izquierdas para competir en las próximas municipales en Chile del próximo año. Entonces, si es que eso ocurre y finalmente todas las izquierdas se juntan para llevar un candidato único municipal, un candidato único para gobernadores, y pasa lo mismo
en la derecha, que todas las derechas se juntan con el mismo objetivo, al final vamos a tener una especie de elección de nuevo, dicotómica, medio plebiscitaria, donde probablemente se va a volver a poner en juego la evaluación del gobierno, un gobierno complicado con el tema de los balones de gas, etcétera, etcétera. ¿No te parece, Pepe, que si entramos en una especie de ciclo de plebiscito tras plebiscito, se puede seguir manteniendo la misma correlación de fuerzas que hay hoy día? Bueno, es lo posible, lo previsible, pero las elecciones uninominales no tienes tú otra alternativa. ¿Ah? Las elecciones, aunque un gobierno quisiera evitar que fueran un plebiscito, son las elecciones de medio término, son además a medias la elección para medir la fuerza del gobierno de turno y también la proyección del gobierno futuro. Son las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ah? A veces tú tienes un gobierno débil, pero tienes una alternativa fuerte de futuro y eso te ayuda a compensar, o viceversa, no tienes una alternativa fuerte de futuro, pero tienes un gobierno fuerte y logras entonces compensar. Pero la elección de alcaldes y de gobernadores, pero particularmente de alcaldes, que no tiene segunda vuelta, estaban obligados a presentar candidaturas apoyadas por el más amplio arco posible. Porque si no, claro, puede ganar la fuerza minoritaria, claramente. ¿Ah? Un tercio grande puede ganarle al 60% si es que está desunido en dos candidaturas. ¿Ah? Y eso va a ser una inchínguli existencial de la derecha y particularmente de republicanos. Entiendo que en la última elección la conversación sobre lista única no se dio en la derecha porque el republicano cerró las puertas de entrada, estaba en un camino de afirmación, ¿ah? De crecimiento, pero cuando se trata de elecciones uninominales, y si tienes pretensiones presidenciales, cualquiera sea el presidente, necesita obviamente de, primero la candidatura presidencial necesita, ¿ah? Que no es casual que desde el 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, el que ganó la elección de alcalde ganó luego la presidencial. Y no solo porque es una gran encuesta y un ensayo general, sino porque instalan las bases territoriales. Es muy distinto, yo lo sé, he estado en campaña, cuando tú vas a una comuna con tu alcalde recién electo, además, con la legitimidad fresca, ¿ah? Que cuando vas con un par de concejales, porque no tienes el asiento territorial. Entonces, claro, las candidaturas presidenciales necesitan de asiento territorial. Ahora, el problema, claro, es que hay dos candidaturas presidenciales seguramente muy competitivas en Chile Vamos y en Republicanos, y las candidaturas únicas de alcalde necesitarían una especie de tregua, ¿ah? De suspender esa competencia, y treguas son difíciles cuando las animadversiones son grandes. Jaime, ¿cómo lo ves tú eso mismo? Bueno, primero yo creo que tienes razón en esta idea que las últimas elecciones fueron como esta dicotomía, ¿no? Era como oposición o las fuerzas del rechazo, si se quiere, versus gobierno. Ya hemos analizado eso, y es un poco lo que quiere jugar también el PSOE en España, ¿no? Es como, por eso te decía que era como un all-in, ¿ah? Vamos todo al póker, porque si no, lo contrario, tampoco iban a poder gobernar bien. Segunda cosa en eso es que Podemos fue para el Frente Amplio un referente político hasta hace una semana, digamos, ¿ah? Y probablemente va a seguir siéndolo en un rato más. Y de hecho la figura de Iglesias y Errejón, la duda era quién era el más símil de ellos dentro de la política chilena. Yo diría que Errejón es mucho más cercano a las formas y al estilo, y sobre todo la profundidad de Gabriel Boric. E Iglesias, claro, salvo por el pelo, Jackson, digamos. Ya. Pero era más o menos como esa lógica, ¿no? Y de hecho, estuvo Iglesias hace poco acá, justo después de la polémica sobre libertad de expresión, haciendo una clase
comillas y varias comillas, magistral, en donde él decía básicamente que la verdadera libertad de expresión es la que él quiere, digamos, ¿no? O sea, lo que él decide o no decide, qué es lo que se puede publicar o no. Entonces, ese modelo en Chile ya ha sido probado por los chilenos en dos elecciones grandes. El plebiscito primero, que era algo que defendió a rajatabla, digamos, el Podemos chileno, por decirlo así, y las últimas elecciones en donde ya estaban un poquito más aminorados, pero esa lógica, como por ejemplo la lógica de Iglesia, es una que yo creo que en Chile ha sido todavía más dañada que lo que ha ocurrido en España. Lo que decía Pepe también después de estas coaliciones. Bueno, por supuesto, en la elección, ellos tienen comillas la ventaja, que la elección presidencial no es presidencial solamente, sino que también se escogen a los diputados, digamos, se escoge al Congreso. Aquí no, aquí se escoge el presidente y el Congreso y los senadores, entonces es más difícil hacer la materialización de un pacto, porque son muchas más personas las que tienes que llevar en uno y otro lugar. Y con respecto a las próximas municipales en Chile, yo creo que todavía es muy pronto. Sin embargo, para mí lo sensato sería hacer o una buena negociación o al menos pactos por omisión. Porque de lo contrario, lo que va a ocurrir, como bien decía Pepe, es que vamos a tener alcaldes con poca votación y ahí puede salir cualquiera, digamos, puede rebotar para cualquier lado. Y si van más juntos en algunos lugares en particular dentro de la izquierda, van a ganar ellos, como ya le ha ocurrido a Chile Vamos en algunas partes, siendo quizás una de las más emblemáticas, Recoleta, digamos. Y sabemos lo que pasa, entonces cuando van dos candidatos de derecha con buenas opciones, se dividen los votos y después entra uno con menos. La izquierda sabe esto, y por algo después, al día siguiente de la elección, empezaron al tiro a hacer esos llamados de la coalición completa. Y algunos decían que había que incorporar a la democracia cristiana dentro del gobierno, o al menos dentro de la coalición. O sea, se dan cuenta que si es que para la próxima no están todos juntos, tienen un riesgo muy alto de que les vaya súper mal. Y por el lado de la derecha, yo también diría que hay claramente una conciencia de que se necesita hacer un pacto, un acuerdo, como le llamemos, digamos, pero que todavía no está fácil de hacer porque algunos Partido Republicano acaba de sacar una muy buena votación, entonces si tú negocias hoy día, digamos, en ese momento, puede haber un interés de sobre representar, pero aún así creo que es necesario tener esa conversa en los próximos meses. Pepe, para terminar, lo dije a la pasada, pero el tema del gas, de los balones de gas y el gas a precio justo, ¿qué tan grave es? Porque, claro, uno podría considerarlo un chascarro, como decía Matamala, una chapuza, una cosa así, ¿no? O tú dirías que le pega en una fibra sensible y le hace un daño más estructural no te digo solo al gobierno, sino que de alguna manera a esta especie de impronta anticapitalista, que es lo que sigue siendo, digamos, el gran leitmotiv del gobierno. A ver, bueno, yo estaba justamente ayer en la televisión escuchando a Diego Pardo, el ministro, que tuvo el coraje de decir efectivamente que él había suspendido y que tenía la responsabilidad política de cambiar el fusil de hombro, digamos, y que el foco va a ser ahora la regulación. Es el foco que debió haber sido siempre. Porque esto tiene dos problemas, creo yo. El primero es el debilitamiento de este dogma de que el Estado, por definición, lo hará siempre mejor que el mercado. Y cuando es tan evidente y tan catastrófico el naufragio, lo que hace obviamente es fortalecer el dogma inverso, ¿eh? De que el mercado es siempre mejor que el Estado. Y por lo tanto, si tú quieres, le entrega herramientas al adversario político, y para todas las materias, para el litio, para la reforma tributaria, para la salud, para la previsión, en fin, obvio. ¿Ah? Y lo segundo es que profundiza un juicio que existe ya de amateurismo del gobierno. Y que claro, no es la primera, pero que probablemente es la más bullada, ¿ah?
la que ha tenido más memes, la que ha sido más hazme reír, en fin. Entonces, la idea de que estamos en manos de amateur, ¿ah? De que en realidad, si se hubiera hecho una planilla Excel y se hubieran puesto los costos de distribución, la verdad es que se habría hecho de otra manera. ¿Ah? Y yo creo que eso, por supuesto, golpea, ¿ah? Pero golpea ahí donde ya estás golpeado, digamos. O sea, profundiza. En el mismo Yo moretón, digamos. Claro. claro, claro, te profundiza la herida. Mm. Jaime, los valores Bueno, para cerrar. sí, aquí, bueno, obviamente que vender balones de gas que cuestan 117.000 a 15.000 nunca puede ser una buena alternativa. Yo te diría que esto es tan importante para el gobierno que se ve que hoy día y el fin de semana salieron muchísimos voceros de parte de ellos tratando de defender lo que es absolutamente indefendible. Primero el argumento fue, oye, esto es un piloto, así que no se preocupen y por eso lo cortamos porque era obvio que no iba a ir bien. Y hay primera crítica. Un piloto se hace cuando tú tienes algo que funciona en la teoría, pero no sabes cómo hacerlo en la práctica. Y entonces tienes que ver qué manera de ejecución es la que te va a dar mejor resultado. Y por tanto, lo básico es que tú haces primero un costeo. Entonces, no puede ser un piloto aquello que termina siendo un 85% del gasto, la distribución, cuando la cuestión completa que había levantado la Fiscalía Nacional Económica tenía que ver con la distribución. Eso es algo que tenía que hacerse a través de una regulación, pero este gobierno quitó el proyecto de ley que se había enviado a finales del gobierno pasado. Luego, aquí se nota que aquí hubo una lógica súper política. Por algo es que Giorgio Jackson es el principal la principal imagen de esto. Él con su gorro además fucsia del mismo color que los balones de gas. Después, cuando él dice que tiene una moral superior a todos los anteriores que han gobernado, estaba hablando a una cámara y atrás, y como yo tengo una araucaria ahí, él tenía una foto de sí mismo en un calendario con el gorrito fucsia entregando un balón fucsia. O sea, se nota que esto lo ocuparon como propaganda política y cerca además del periodo de elecciones. Y entonces, perdón, y por último hoy día, o ayer, digamos, vemos a varios valientes, tengo que decirlo, diputados como Gonzalo Vinter y otros, salir a defender una tesis que es básicamente, mira, si yo pongo un restaurante... Qué valiente suicida. Bueno, Claro. valientemente leales. Entonces van y tratan de decir, mira, si yo pongo un restaurante y el edificio y lo otro me cuesta 500 millones de pesos y vienen 5 personas, no vale 100 millones el plato. Ya, pero eso no es un piloto. Segundo, ese es un plazo de un proyecto de no tengo idea, 10 años, 15 años. Y tercero, que quizás es la clave, si hay un empresario que se pone con 500 millones de pesos, se endeuda 500 millones de pesos y lo va a vender a la persona y nadie le compra ese plato, ¿quién asume el costo? Lo asume él, po. Pero ¿quién asumió el costo aquí de los 117.000 pesos por balón vendido? El Estado. Todos. Entonces, se nota que acá la tesis de esta religión, de si es del Estado es bueno, choca con la realidad, no solamente porque teóricamente no funciona, sino que además prácticamente no funciona. Y ellos saben que tienen que defenderlo porque lo contrario se extiende ese principio a lo que se quiere hacer con el litio, a lo que se quiere hacer con la reforma de pensiones y muchas otras más. Entonces, quizás si no hubiese habido estallido, el principal debate con el Frente Amplio era sobre la prestación de bienes públicos que tienen que ser o hegemónicamente estatales o a través también de la sociedad civil de forma mixta. Ese era quizás el debate más fuerte. Y por eso es que a ellos les encanta Mariana Mazzucato y van y creen que se la saben todas, van, la hacen y terminan haciendo una cuestión que si hubieran agarrado toda la plata que gastaron dividida en las familias beneficiadas, eran alrededor de 190.000 pesos por familia. Es decir, algo así como 9 meses de gas gratis. Obviamente, acá hay un problema que va más allá de un simple piloto. Ok, Oye, qué semana, ¿no? sí, oye, no sé si se dieron cuenta, pero cada vez las encuestas preguntan más por preferencias presidenciales espontáneas. Es decir, si la elección fuera este domingo, ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente? Y bueno, mi despertar sudoroso se confirma, están por supuesto en los primeros lugares Kast y Matei, tanto en la academia como en la activa research. Pero el hecho nuevo de esta semana es que aparece por primera vez Carolina Toá.
Y yo creo que hay que ponerle atención porque es muy distinto si la candidatura oficialista es una candidatura que representa, si tú quieres, el ala izquierda de la coalición o si representa el ala centroizquierda de la coalición. Es decir, la posibilidad de que sea la candidatura que pase a segunda vuelta, por supuesto, crece considerablemente. Pero bien crece la posibilidad de que las otras candidaturas de izquierda tengan un resultado mayor. Pero yo diría que ahí comienza a esbozarse una realidad posible. Mira, súper interesante. Vamos a volver sobre ese tema en profundidad en las próximas semanas y además esperando que se le pase esa mezcla entre catarro, tos seca que tiene Pepe. Así que te mejores pronto, Pepe. Gracias por habernos acompañado hoy día, además, haberse levantado la cama para estar aquí. Así que gran mérito. Muchas gracias, Pepe. Me sirvió Ánimo, para Pepe. devorarme el Allende de Mansuy. Muy bien, ánimo. Para Gran hablarte libro, el libro más. Muy bien. Yo todavía no lo termino, Recomendable. pero gran libro. Sí. Muy Está muy recomendable. bueno. Está muy bueno, lo comentaremos. Que estén Chao. muy bien, Jaime, Chao. Pepe. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.